La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, y no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio de parte del Señor que nos permita en esta oportunidad poder llegar hasta sus hogares y poder llevar el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Yo quiero invitarlos a que en esta noche todos nos podamos unir en un mismo sentir y podamos orar a nuestro Dios para que en esta noche, a través de su Espíritu Santo y a través de esa presencia que Él sabe derramar sobre sus pueblos, sobre sus hijos, podamos entender su palabra y el mensaje que Él quiere que nosotros podamos entender a través de esta palabra bendita. Así es de que bienvenidos todos los que se conectan este martes que podemos predicar su palabra. Este martes pues yo los invito a que todos nos gocemos y podamos aprender algo de la palabra del Señor que Él quiere enseñarnos hoy. Pero antes, yo quisiera que ahí donde usted está nos pongamos convenir y podamos orar y podamos decirle al Señor que nos hable en esta noche a través de su palabra. Cierra sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa, que tú nos permites este privilegio hermoso y precioso de poder predicar tu palabra. Para nosotros es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, hasta los hogares de cada hermano que tiene la oportunidad y el privilegio de conectarse en esta noche. Queremos, Señor, que en esta noche tú nos hables a través de esta palabra que tiene vida, que tiene, Señor, vida para todo aquel que cree. Señor, tiene vida para todo aquel que acepta esta palabra, Señor, porque en esta palabra hay vida, Señor, hay vida en Cristo Jesús, y la palabra es la que habla de nuestro Cristo, de nuestro Padre y de su Espíritu Santo. En esta noche oramos, Señor, para que tú nos hables. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta noche
pues queremos hablar acerca de un tema muy, muy hermoso. Y en esta noche yo quisiera compartir, el Señor estaba poniendo en nuestro corazón el momento difícil en que el Señor Jesús le tocó pasar aquí en la tierra como humano, como hombre, que vino hace más de 2000 años, vino a la tierra para poder llevar a cabo un plan perfecto de salvación para el hombre. Pero cuando Él estuvo con sus discípulos, tuvieron muchas experiencias. Pero yo quiero hablar de una de ellas, que habla del momento muy, muy humano del Señor y que estaba demostrando que Él también se afligía, también se entristecía, también entraba en momentos difíciles. Pero en esta noche yo quiero hablar acerca cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que deberían de orar para resistir la prueba que se acercaba. Entonces el tema de hoy que vamos a hablar es orar para que podamos resistir la prueba que se acerca. Entonces ese es el tema que hoy nos va a entretener y a poder aprender de la palabra. Pero antes yo quisiera leer unos versos de la Escritura y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y vamos a ver el capítulo 26 y vamos a leer desde el verso 30 al verso 35. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Pedro promete no dejar a Jesús. Y cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas oirán por todos lados. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Y Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora con mucha tristeza. Detengámonos en este verso. En este momento podemos entender el momento difícil que le tocó pasar a nuestro Maestro, a nuestro Cristo. Este momento era el momento en que Él estaba a unas horas solamente de ser aprehendido o que lo llevaran preso como un delincuente, como alguien que había violado las leyes y que merecía morir. Todos sabemos, si podemos leer más despacio este capítulo 26 del libro de Mateo, vamos a entender mucho, pero yo quisiera en esta noche que nos enfocáramos exactamente en esto que estamos hablando, de que cuando a Él le tocó decir, oren, porque la prueba que se acerca es difícil. Y entonces el Señor Jesús estaba con ellos, andaba con ellos por todos lados, pero dice que Él se empezó a preocupar y se empezó a entristecer. Pero antes dice que de llegar al monte de los olivos iban cantando, pero en eso le dice, bueno, yo estoy cantando, pero estoy triste, estoy un poco triste y vamos a orar, e invita a sus discípulos para que vayan con Él a orar. Y cuando salen del monte de los olivos y llegan al Getsemaní, ahí el otro lugar donde ya van, y entonces ahí vienen ellos, y cuando sus discípulos, ellos vienen, y el Señor Jesús antes de ir a orar le dice a sus discípulos, este es el momento en que muchos, y Él le dice a todos, van a perder su confianza en mí. Y viene el momento en que todos ustedes, y le dice a sus 12 discípulos, van a perder la confianza en mí porque me van a acusar, me van a llevar
y van a creer ustedes y van a perder la confianza en mí. Fíjese el momento difícil que venía, pero el Señor Jesús ya lo sabía. Quiero que miremos este detalle muy importante, que nuestro Jesús, nuestro Cristo, ya sabía lo que venía, ya sabía el momento difícil. Él lo sentía, lo presentía y sabía cómo iban a suceder las cosas. Él sabía que iban a venir, él sabía que agarrando al pastor de las ovejas, al maestro de las ovejas, se iban a dispersar. Y estaba escrito en la palabra. Por eso dice, heriré al pastor y las ovejas vendrán y se dispersarán. Pero lo importante es que él, antes de que sucedan, ya le estaba diciendo a los discípulos que muchos iban a perder su confianza. Y un detalle muy importante es que Pedro siempre sobresalía entre todos los discípulos. Siempre era un Pedro que quería sobresalir entre todos. Pero cuando viene el Señor y le dice, Señor, aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Y entonces Él viene y como sabe, conoce el corazón de cada uno, conoce las intenciones del corazón de los discípulos y conoce el momento que viene y le dice, Pedro, tú a la verdad eso quieres. Tú a la verdad eso deseas, pero ¿sabes qué? Tú me vas a negar antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, Señor, si he de morir contigo, si me han de matar contigo, esto no puede ser. Yo no te voy a abandonar, prefiero morir contigo. Pero eso era lo que Pedro expresaba y quería. Pero el problema, esto es lo que quiero que miremos, el problema de Pedro, y no solo de Pedro, sino de todos los discípulos. Aquí tenemos que aprender algo muy importante que se manifiesta en todos los discípulos. Ellos a la verdad, al igual que Pedro, amaban a su maestro. Ellos a la verdad, al igual que Pedro, querían dar la vida por su maestro, pues era el sentir, porque tenían más de 3 años de andar juntos y se habían encariñado, se habían acostumbrado, habían dejado todo por andar con su maestro y ellos humanamente querían hacer eso, pero no estaban preparados para el momento de esa prueba que era tan difícil como llegar al borde de la muerte. Aún nuestro maestro tuvo tristeza, tuvo tanta depresión y tristeza que se angustiaba. Y ya lo vamos a ver en un pasaje más adelante, pero luego que van de los Olivos, invita a 3 de los discípulos, van con ellos, pero de los 12 solo toma a 3. Los más allegados, los escogidos, los más cercanos, y siempre el maestro, habían 3 que siempre sobresalían y que eran de máxima confianza y eran los que más se apegaban a su maestro. Pero podemos ver que Pedro siempre estaba sobresaliendo. Pero cuando llega el momento de la prueba, fracasa en lo que quería, en lo que había dicho y en lo que quería demostrar. Pero quiero que miremos un detalle muy importante, lo que dice el verso 35. El verso 35 de Mateo 26 dice, y Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Pero dice el resto del pasaje, los demás discípulos dijeron lo mismo, y Jesús ora con mucha tristeza. Entonces, no solo Pedro le dijo que no lo iba a abandonar. No solo Pedro le dijo que él quería incluso morir con él. ¿Qué dice el pasaje? Los demás discípulos también dijeron lo mismo, expresaron lo mismo. Y dijeron, Señor, si hemos de morir contigo, muramos todos. Pues no importa, muramos todos. Los 12 vamos a morir. Pero ¿qué dice el Señor en el siguiente
momento y dice, el Señor mismo, Jesús, ora entonces con mucha tristeza, porque no estaban preparados estos discípulos para ese momento que venía, para ese momento difícil. Por eso, en esta noche estamos viendo el título de que tenemos que orar para resistir el momento de la prueba. El momento de la prueba que se acerca, debemos estar preparados en oración. Y para esto quiero que miremos otro pasaje muy importante, la continuación de este verso. La continuación de estos versos. Y vamos a ver en Mateo siempre del verso 36, o lo que ahora vamos a leer hasta el 46. Y dice la Escritura, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran, y luego empezó a sentirse muy, pero muy triste. Y les dijo, estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Y Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo 1 hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Y Jesús se fue a orar otra vez y decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Y Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró bien dormidos, pues estaban muy cansados. Y nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Y luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo, ¿siguen descansando y durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que ahí viene el que me va a entregar. Los enemigos apresan a Jesús. Mire qué detalle muy interesante. Cuando Jesús les dice, ustedes a la verdad están dispuestos a hacer lo bueno. Esto es lo más, el detalle que habla el verso 41 cuando dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Lo que le habían expresado los 12 cuando Pedro le dijo, Señor, yo aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y dice que los 12 expresan lo mismo. Y el Señor conocía el corazón de ellos, la humanidad de ellos. El Señor conoce todo de nosotros. El Señor conoce tus pensamientos y mis pensamientos. El Señor conoce tus deseos. El Señor conoce todo de nosotros. Y cuando mira a sus discípulos, le dice, ustedes a la verdad están dispuestos para hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Mira esto. En el verso 41 dice, pero no pueden lograrlo, no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Si ustedes solo confían en que ustedes van a lograrlo, van a poder hacerlo con sus propias fuerzas, no lo van a lograr, no lo van a poder hacer. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Miren, ustedes, yo veo lo bueno en ustedes. Yo veo que ustedes desean porque me quieren, porque me aman y están diciendo que quieren morir conmigo. Pero ¿saben una cosa? Yo estoy triste porque no lo pueden lograr. Les hace falta algo. Les hace falta orar. Les hace falta estar preparados. Les hace falta estar llenos del Espíritu.
Y cuando el Señor ora en el Getsemaní, pues el libro de Mateo habla de esta forma, del momento que le tocó pasar a nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Pero el libro de Lucas en su capítulo 22 y en su verso 43, habla ahí del momento en que Jesús estaba en el Getsemaní y dice que se puso angustiado y se angustió hasta la muerte. Que aún entró en una como depresión, estaba asustado de ese momento y lo expresa en lo que dice: Señor, yo quisiera pasar este momento, pero no quisiera que se hiciera lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aunque para mí me está siendo difícil, aunque para mí me está costando, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando el Señor Jesús entiende la humanidad de los discípulos, primero les había dicho: miren, oren, porque el momento que se acerca de prueba es difícil. El momento que viene de prueba es difícil. Y solo lo vamos a poder lograr si estamos preparados. ¿Y cómo era el momento o la preparación para estar listos para esa prueba? Orar. El Señor Jesús, ¿cómo se preparó? Orando. Dice que llegó al Getsemaní y se puso a orar, aunque estaba deprimido y aunque estaba angustiado, y aunque en Lucas habla que aún sus gotas de sudor se hicieron como gotas de sangre. Se miraban como gotas de sangre que bajaban. Y el Señor entró en un momento difícil. Y se cumple lo que dice la Escritura. Todos salen huyendo. Cuando agarran al maestro y cuando toman al maestro, se van todos huyendo. Y aquel Pedro que expresa y los 12 que dicen: no te vamos a abandonar, no te vamos a dejar, no vamos a hacerlo. Salen huyendo. Y Pedro le dice, como era el más sobresaliente, le había dicho al Señor Jesús: Pedro, esta noche que vengan por mí, me vas a negar 3 veces. Y no solo una, 3 veces. Y tú estás diciendo que prefieres morir conmigo, Pedro. Pero miramos algo y entendamos y aprendamos algo. El Señor Jesús entendió por qué salieron huyendo. El Señor Jesús entendió por qué salieron corriendo. El Señor Jesús entendió por qué no pudieron. El Señor les dijo: ustedes a la verdad quieren hacer lo bueno y los entiendo porque me aman. Pero ¿saben una cosa? No lo van a poder hacer con sus propias fuerzas. ¿Saben cómo lo podrían lograr? Si viniera la llenura de lo alto, si buscaran la presencia del Padre, si buscaran la presencia de su Espíritu, si se metieran en oración, si se llenaran primero de la llenura del Padre, de la llenura del Espíritu Santo, ustedes pudieran lograrlo. Ahora entendamos nosotros para nuestros días cuál es la enseñanza. Todos los días estamos expuestos a distintas pruebas, a distintos problemas y a distintas situaciones difíciles en nuestra vida. Aún momentos de muerte, el Señor nos salva en carretera, en accidentes, en laborales, y no sabemos de qué nos libra el Señor diariamente. La misericordia de Dios es tan grande que ángeles acampan a nuestro alrededor y su Espíritu nos cubre. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que podamos estar listos para el momento de la prueba que se acerca? Lo que le dijo a sus discípulos: oren. Oren para que estén listos para el momento de la prueba. Y miren, de los 12 escoge a 3, a sus más allegados, a sus amigos. Pedro, ven Juan, ven Santiago, ven, vamos a orar, vengan. Y dice que cuando el Señor los llama, vienen ellos y ellos dispuestos se van con Él. Y les dice: quédense despiertos conmigo, oren conmigo. Pero les dice: bueno, quédense aquí, me voy a retirar un poco.
Y cuando él estaba confiado de que ellos, sus amigos, estaban orando con él. Y cuando viene, se pone triste porque sus amigos no estaban orando, no podían orar, no estaban preparados. Lo humano, el cansancio, el agotamiento. Había muchas cosas, dice que estaban cansados. Estaban, hermano, no podían dar más, no estaban acostumbrados a esa relación espiritual. Y viene el Señor Jesús y les dice, lo humano lo quieren hacer, pero con sus fuerzas no lo van a lograr. Aprendamos algo en esta noche. Todos estamos expuestos a distintas pruebas. Pero ¿cómo vamos a poder resistir? ¿Y cómo vamos a poder ganar esa batalla, ganar esta prueba, salir adelante en esta situación? ¿Cómo lo vas a lograr? Preparándote para el momento que viene difícil. Preparándote para el momento que viene de la prueba. Aunque sea una prueba de muerte, aunque sea una prueba de angustia, aunque sea una prueba donde estás pasando por un problema difícil, médicamente, no hay salida. Pero sabes una cosa, si tú estás preparado, si el Señor te prepara y el Espíritu te ministra, y tú te metes con el Señor, nos metemos con el Señor. Cuando viene la prueba, ángeles te van a venir a servir, ángeles te van a fortalecer. ¿Sabes qué dice Lucas? Que cuando el Señor estaba en el Getsemaní, estaba tan triste, estaba tan en momentos difíciles, dice que descendieron ángeles a fortalecerlo, porque era un momento terrible en la vida del Maestro. Aquí sacamos una lección. Si tú estás preparado, si tú oras con el Señor, ángeles te van a fortalecer, ángeles te van a levantar, ángeles van a venir y te van a ayudar, te van a meter en tu mano, te van a levantar y el Espíritu te va a sostener. Y esta noche vamos terminando con esto. Todos debemos de entender que el Señor Jesús nos ha llamado para su reino. El Señor Jesús nos ha llamado a ser un pueblo escogido, un pueblo adquirido para ser sus amigos, para ser sus hijos, para ser su amada, para ser sus escogidos. Pero tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles. ¿Cómo lo vamos a lograr? Preparándonos para el momento difícil que viene. Y aunque los momentos sean tan tristes, deprimidos, tan angustiados, si nos preparamos para esos momentos, vamos a salir en victoria y vamos a salir fortalecidos y ángeles te van a levantar. Esta noche, yo, hermano, entiendo la palabra, que solo el Espíritu Santo nos puede fortalecer. Su presencia nos puede levantar, su presencia nos puede llenar y estemos listos porque Él ya viene. Estemos preparados porque aunque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora, a quién bota, a quién destruye, más poderoso es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Yo termino con esto. ¿Quieres tú estar preparado para cuando viene el momento de la prueba? Cuando viene el momento difícil, ora. Ora con tu Señor. Aparta esos momentos bellos a solas. ¿Cómo se preparaba el Maestro? A solas. ¿Cómo debes tú orar para estar fuerte y fortalecido? A solas. En tu intimidad con Él. En tu intimidad con Él tú te vas a preparar y el Espíritu te va a fortalecer. Ángeles te van a levantar. Esta noche, si tú tienes una necesidad, si tú tienes un problema, si tienes un momento difícil, una enfermedad, ¿por qué no oras? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no te metes con el Señor para el momento difícil? Y Él te va a levantar.
Esta noche quisiéramos orar por las necesidades. Y si tú nos estás viendo por primera vez, y si tú estás escuchando por primera vez la palabra, y tienes una necesidad, un problema, y quieres aceptar a nuestro Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, vamos a orar por ti. Y si tú tienes una necesidad, un problema, una angustia, vamos a orar por ti. Y el Espíritu Santo te va a levantar donde quiera que estés. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche preciosa y por esta palabra bendita que tú nos has dado. En este momento, Señor, agradecemos tu presencia. Agradecemos cómo tu Espíritu Santo nos enseña en esta noche. Y venimos intercediendo por las necesidades que hay en mis hermanos y en tu pueblo. En esta noche oramos para que sean tocadas sus vidas, sus cuerpos sean sanos, vidas sean salvas y que tú hagas obra grande en cada uno de mis hermanos. Si alguien está angustiado, si uno está pasando por problemas difíciles, Señor, permite, aunque ellos humanamente no puedan con sus fuerzas, pero tú puedes fortalecer sus vidas y levantarlos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, oramos por tu pueblo, oramos por aquellos que están aceptando a Cristo, oramos por aquellos que están reconciliando, oramos por aquellos que están enfermos, que tienen problemas y situaciones difíciles, sean tocados por esta palabra y por la unción de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda gloria y toda honra, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. A Él sea la gloria en esta noche. Bendiciones. Gracias, Señor. Si no hubiera sido por Él, Señor, si no hubiera sido por Él, Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por Él, Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por Él, Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por Él, Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por Él, Señor. Si no hubiera sido por Él, Señor. Si no hubiera sido por Él, Señor. Oh, mi alma
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.